Hola, gracias por su interés en mi charla. Lo que voy a contar es parte del trabajo que realizamos con el profesor Pablo Aglanó en una estancia que realicé en febrero en la Universidad de Siena. Como los G-retículos son un caso particular de retículo residuado, vamos a comenzar repasando algunas definiciones. Vamos a trabajar solo con retículos residuados conmutativos, que son álgebras que satisfacen estas propiedades y forman una variedad. En el caso particular que el 1, el neutro del producto, sea el top, decimos que es un retículo residuado integral. A partir de un retículo residuado cualquiera, su cono negativo, es decir, los elementos menores o iguales que el 1, forman un retículo residuado integral con estas operaciones. Una involución en un retículo residuado es una operación unaria que satisface estas dos propiedades si se define la involución del 1 como el F satisface estas propiedades y se llama elemento dualizante. Recíprocamente, si se parte de un elemento dualizante, es decir, que satisfaga esta propiedad, y se define así esta operación, es una involución y se recupera el elemento dualizante como la involución del 1. En el caso particular en que el dualizante sea el 1, es decir que x implica 1 sea igual a x, vamos a obtener una ecuación en el lenguaje de retículos residuados que determina una variedad a la que llamamos impar. Bueno, los productos twist surgen en 1958 a partir de que Kalman propone una forma de agregar involución a un retículo considerando en el producto de L por su dual, su orden dual, la involución natural. La denominación de twist aparece un poco más tarde. En el caso de retículos residuados, en este trabajo, en el caso de que esté acotado superiormente por top, con estas operaciones de producto de implicación se obtiene un retículo residuado involutivo, con la involución natural, con este neutro. Cuando se parte de un retículo residuado integral, añadiendo las operaciones producto de implicación como antes, se obtiene un retículo residuado involutivo, que el neutro ahora va a ser el 1, 1, y lo llamamos KDL. Observemos que en este caso el cono negativo son los elementos de la forma A1 y la implicación toma esta forma y es claramente isomorfo a L. Bueno, todo KDL satisface estas propiedades y con ellas Manuela Busanich y Roberto Signoli en este trabajo definieron un K-retículo como un retículo residuado conmutativo que satisface una involución, es decir que el 1 es un elemento dualizante, distributividad en 1, estas dos propiedades, donde la última es la ecuación de Nelson. Todo KDL es un K-retículo y la recíproca es cierta en el sentido de que todo K-retículo es isomorfo a una subálgebra de un KDL. Este isomorfismo es de la siguiente manera. A se va a inyectar en K de su cono negativo. Las subálgebras admisibles de un K-retículo son las que poseen el mismo cono negativo. En el caso particular de KDL, las subálgebras admisibles son todas las que contienen A1, para todo A. Por el teorema de inmersión, todo K-retículo A es isomorfo a una subálgebra admisible del twist de su cono negativo. Veamos algunos ejemplos de subálgebras admisibles. Si partimos del álgebra de Boole de dos elementos y hacemos el twist, la llamamos K4, a K de 2, que va a tener esta forma. Su única subálgebra admisible propia es esta de la que llamamos K3. Si partimos del hooke de Gödel de tres elementos, 1, A, B, su twist completo es esta álgebra la que llamamos K9 por tener 9 elementos, y su única subálgebra admisible es esta K8.
Si partimos del hooke de Weisberg de 3 elementos L2, entonces su twist completo tiene esta forma y va a tener dos subálgebras admisibles propias, que son estas dos. Las vamos a denotar, después vamos a verlo un poco más general, K02, K12 y K22. Si consideramos un hooke cancelativo, C omega, que sería la versión producto de Z menos, su twist va a tener esta forma, digamos, y no tiene subálgebras admisibles propias. Bueno, cuando el cono negativo es de algún tipo particular, podemos describir exactamente cuáles son las subálgebras admisibles. Por ejemplo, si el cono negativo es una álgebra de Brouwer, hay una correspondencia biyectiva entre los filtros booleanos del cono negativo y las subálgebras admisibles. Si el cono negativo es cancelativo, pasa lo mismo que con C omega. No hay subálgebras admisibles no triviales. Más precisamente, A va a ser isomorfo directamente al twist de su cono negativo. Si el cono negativo está acotado inferiormente por 0 y además es cero involutivo, o sea que su doble negación es la identidad, entonces hay una correspondencia biyectiva entre los filtros de retículo del cono negativo y las subálgebras admisibles. Para considerar un caso más, en el caso de sumas ordinales, si existe la suma ordinal de dos álgebras A y B, retículos reservados integrales, entonces lo que va a ocurrir es que las subálgebras admisibles del twist de A más B van a estar en correspondencia biyectiva con las subálgebras admisibles de K de A. Empecemos ahora sí a estudiar el retículo de subvariedades de K retículos. Vamos a llamar KL a la variedad de K retículos por K látices. Si partimos de una clase de álgebras en los retículos residuados integrales, definimos el operador K de C como las álgebras en los K retículos que son subálgebras de un K de L, para L en C. Y si C es una clase de álgebras en KL, definimos el operador menos como la variedad generada por todos los conos negativos de álgebras en C. Esta siempre va a ser una variedad por definición. En el caso de que C sea una variedad, K de C va a ser también una variedad. Si tomamos una variedad de retículos residuados integrales y una variedad de K retículos, se satisface que si primero se aplica el operador K y después el operador menos, se recupera la variedad original, pero si primero se aplica el operador menos y después el K, no necesariamente. Además, se satisface esta relación entre ellos. Más aún, los operadores K y menos son un par adjunto a izquierda, considerando el retículo de subvariedades de una variedad U y el retículo de subvariedades de K de U. Más aún, K nos va a dar una inmersión de retículos residuados completos, y esto en particular quiere decir que en el retículo de subvariedades de K de U vamos a tener una copia del retículo de subvariedades de U. Bueno, recién mencionamos esta propiedad, que si primero aplicamos K y después menos, recuperamos la variedad, pero al revés no. En el caso que ocurra esta igualdad, decimos que que la variedad es de Kalman. Si consideramos el álgebra de Boole de dos elementos, sabemos que la variedad generada por 2 es la variedad son las álgebras de Boole generalizadas, entonces sin 0. Y por lo tanto la variedad generada por K de 2, que recordemos que la llamamos K4, es K de las álgebras de Boole generalizadas. En este caso se trata de una variedad de Kalman, pero vamos a considerar una variedad que no es de Kalman.
Si tomamos K3, la única subálgebra admisible propia de K4, se trata de un K-retículo totalmente ordenado. Recordemos que eran 3 elementos. Y por lo tanto, la variedad generada por K3 es una variedad de retículos representables, y por ser el único K-retículo totalmente ordenado, va a ser la variedad de K-retículos representables. Y como K4 es simple y no es una cadena, no va a contener a K4. Es decir, esta variedad que llamamos PKL no es de Kalman. Y en particular es estrictamente menor que K de las álgebras de Boole generalizadas. Si tenemos algunos ejemplos de variedades de Kalman, por ejemplo, si aplicamos K a todos los retículos residuos integrales, obtenemos KL. Y los otros dos casos se encuentran en este trabajo. Si aplicamos K a las álgebras de Brouwer, obtenemos los retículos de Nelson para consistentes. Y si aplicamos K a los hoops de Gödel, obtenemos una subvariedad que son los retículos de Nelson para consistentes, los retículos para consistentes de Nelson-Gödel. Consideremos ahora los átomos en el retículo de subvariedades. PKL va a ser el único átomo finitamente generado, porque si consideramos cualquier álgebra finita, va a tener una copia de K3 adentro. Por otro lado, la variedad generada por el álgebra que llamamos K omega es, que serían en este caso K de los hoops cancelativos, es un átomo que no es finitamente generado. Ahora vamos a estudiar los cubrimientos de los átomos, que vamos a llamarles variedades casi minimales. Vamos a empezar por las finitamente generadas. ¿Cuáles son estas? Obviamente todas van a cubrir al átomo PKL. Ya tenemos una, que es K de las álgebras de Boole generalizadas, y se trata de una variedad de Kalman, y es la única variedad K, casi minimal finitamente generada, que es de Kalman. Pero también podemos pensar cómo son las otras variedades minimales, casi minimales, perdón. Si A es finita y subdirectamente reducible, que genera una variedad que cubre PKL pero que es distinta de cada de las álgebras de Boole, entonces su cono negativo va a satisfacer estas dos propiedades. Estudiemos entonces un poco a las álgebras, a los retículos residuados integrales que satisfacen esas propiedades. Vamos a decir que se llama estrecho, tight en inglés, si tiene más de 2 elementos y todo elemento distinto de 0 y 1 genera todo el álgebra. Con esto tenemos una casi vuelta. Si partimos de un retículo residuado integral, estrecho y finito, y además 0 es MIT irreducible, entonces KDL va a ser simple, y además va a poseer una subálgebra admisible que genera una variedad que cubre a PKL y no va a ser K de las álgebras de Boole. ¿Qué son? ¿Qué representan los retículos residuados finitos y estrechos? Bueno, son los cubrimientos del átomo 2, o sea, del átomo álgebras de Boole generalizadas, en los retículos residuados integrales. Porque las opciones son, si un álgebra genera una variedad que cubre a las álgebras de Boole generalizadas,
o va a ser isomorfa al hub de Gödel de 3 elementos o al álgebra mínima nilpotente de 4 elementos, sin considerar el 0, o va a ser estrecho. Esto se encuentra en un trabajo que estamos realizando en conjunto con Pablo Glenot y Nicolás Galatos. Bueno, ¿qué pasa con G3 y N4? G3 no es estrecho y la mínima subálgebra admisible de K de G de 3, que es el que habíamos denotado K8, contiene una copia de K4. De esta forma, por lo tanto, no va a ser casi minimal, sino que va a estar arriba de K de las álgebras de Boole. El caso de N4 es similar. Esta es su álgebra, su mínima álgebra, su álgebra admisible, y también contiene una copia de K4. Algunos que sí son estrechos son, por ejemplo, los hoops de Weisberg LP para P', y, por ejemplo, para L2 y L3, estas son las subálgebras, las mínimas subálgebras admisibles que generan cubrimientos de PKL, que van a ser diferentes de las álgebras de Boole generalizadas. Ahora vamos a pasar a los casos infinitos, o sea, los que no son finitamente generados, que vamos a considerar, obviamente, cubrimientos del átomo K de los hoops cancelativos. Una es la variedad generada por los que generan ambos átomos, K3 y K omega. Esta variedad es casi minimal y cubre ambos átomos. Por otro lado, esta es otra variedad que es casi minimal y cubre solo a KDC. Bueno, para terminar, vamos a considerar algunos retículos de subvariedades especiales. Primero, en el caso en que los conos negativos sean hoops de Gödel, ya teníamos esta propiedad y esto puede generalizarse. Si llamamos acá de la cadena de n elementos, lo llamamos K de n cuadrado, y cuando le quitamos el 0, 0, tenemos la única subálgebra admisible, la llamamos Kn cuadrado menos 1. Entonces se tiene este resultado y por lo tanto su retículo de subvariedades va a ser una cadena cuyas subvariedades propias van a ser estas que mencionamos antes, y por lo tanto va a tener esta forma. Si consideramos conos negativos que sean álgebras producto, sabemos que los hoops producto satisfacen que los únicos subdirectamente reducibles son de esta forma, y el coátomo es el generado por 2 IC omega, y el retículo de subvariedades tiene 5 elementos. Entonces, con esa información, las álgebras subdirectamente reducibles en K de los hoops producto van a ser solo estas, y por lo tanto, su retículo de subvariedades va a tener esta forma. Vamos a terminar con el caso MB. Si los conos negativos son hoops de Weisberg, acá la cuestión se complica un poco, pero en el caso de variedades finitamente generadas, podemos describir cómo se relacionan considerando esta relación de orden entre los naturales. Entonces vamos a tener que a los que llamábamos K, Rn, donde n significa que es una subálgebra admisible de K de Ln, van a tener estas relaciones, y vamos a ver un ejemplo que es el retículo de subvariedades de la generada por K de L4. Para mayor tamaño se va a complicar. Bueno, esto es todo lo que
quería contarles. Gracias por su atención.